Dale. Ahí está, cuando quieras. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a comenzar este nuevo. Me toca arrancar este Ateneo del 24 de junio. Y no quería dejar pasar esto. Vos, Arturo, creo que pudiste estar en su casa. Es un pequeño homenaje a quien creo que ha sido un formador de grandes oncólogos a nivel mundial, que son líderes hoy en día y bueno, falleció hace un par de días y la verdad que el currículum que tenía Jerry Seals era impresionante. Aquí hay algunos de ellos, 2000 papers, capítulos de libros, más de 514 libros, 1600 lectures de imitaciones para lectures que hizo y bueno, y realmente formó, y creo que va a seguir formando con lo que fue dejando una gran cantidad de oncólogos oculares de buen nivel. Así que no quería dejar pasar este momentito para hacerle un pequeño homenaje de mi parte. Arrancando ya con el Ateneo de hoy, este paciente, bueno, creo que Juan y Arturo por ahí lo conocen, así que después yo le voy a ir preguntando. Cayó en septiembre del 2022 con el diagnóstico de una lesión tumoral en el ojo izquierdo. Eh, lo había visto también un ecografista que había confirmado esta lesión, pero no había quedado muy tranquilo con el diagnóstico, vino por una segunda opinión. Como antecedentes personales presentaba hipotiroidismo, tenía un nódulo tiroideo que venían controlando cada 6 meses ecográficamente, la huesa visual era muy buena, era de 10 décimas con corrección, la presión ocular era normal, al igual que la biomicroscopía. El fondo de ojo del ojo derecho no presentaba alteración alguna, pero el fondo del ojo izquierdo presentaba esta lesión. ¿Alguien quiere describir un poquitito esta lesión que vemos acá? No es el color real, recuerde que el California falsea un poco los colores, así que no es el color que ¿Y de qué color era, Pali? marrón oscuro. Lesión elevada subretinal. Muy bien, vamos todavía. Marronada. Bueno, Es suponele. grande, Tiene muy unos, grande. tiene unos pequeños drusen ahí en la superficie, pero ¿ven algo más? O sea, eso, asociado a esa lesión. Vamos a verlo un poquito más grande. Parecería que tiene líquido asociado. Perfecto. Doctora Palacio, ¿cómo le va? Del lado temporal, ¿no? Tiene líquido. Tenía tanto del lado nasal como del lado temporal, ¿no? Pero efectivamente sí, se trataba de un melanoma por el aspecto que tenía, pero no podíamos determinar la extensión anterior que tenía porque era bastante periférico la extensión que se extendía hacia la periferia. Entonces, generalmente nosotros, cuando tenemos un tumor que es o de localización anterior o que tiene una extensión anterior que no podemos determinar con la imagen, podemos en el consultorio recurrir a un examen simple como la transiluminación, ¿no? Y fíjense cómo se veía perfecto el borde anterior de la lesión, ¿no? Lo vemos acá y prácticamente estaría llegando casi a la hora cerrata, ¿no? ¿Ven allí? Así que ya teníamos, esto es sumamente importante porque a la hora de definir un tratamiento, a la hora de realizar una técnica quirúrgica para tratarlo, tenemos que planificar ese tratamiento. ¿Y acá qué problema tendríamos si tendríamos que tratarlo con una placa? Que es muy grande. Tenés que envolver el ojo. El problema que tendríamos es que está el recto inferior posiblemente ahí. Entonces quizás haya que desinsertarlo y colocar una sutura ajustable para colocar la placa correctamente, porque está justo por debajo. Ahora bien, le realizamos una ecografía, porque lo importante también en este tipo de lesiones es determinar qué tamaño tiene. Esta era la altura máxima con una base máxima de 15,5 milímetros. ¿Cuál sería el paso siguiente que tendríamos que hacer con este paciente? ¿Qué tendríamos que seguir haciendo con él? ¿Qué haríamos? Y estudiarlo En un sistémicamente. screening, claro.
Perfecto. Hacemos un screening para descartar metástasis a distancia. Perfecto. ¿Y qué tratamiento le podremos proponer con esas medidas? ¿Hasta qué punto puede hacerse un tratamiento conservador en estas lesiones y cuándo ya no podemos hacerlo? ¿Cuáles son los límites del tamaño? ¿Se acuerdan? 16 era o menos. Por ahí 15. No me acuerdo. Tibio. Bueno, menos de hasta 10 de altura y hasta 18 de base. Hasta 18 de base. Mayor de eso ya no tenemos placa y aparte la radiación sería realmente excesiva en este caso. Entonces, nosotros ya tenemos identificado el tumor, le proponemos ese tratamiento, le explicamos al paciente que puede ya tener quizás micrometástasis al momento del diagnóstico, porque el tumor no era pequeña, que pueden estar inactivas en este momento, pueden activarse a futuro, eso hay que decírselo. Pero, Pali, Realizamos un ¿eso del esquema, hígado eran metástasis? eso es el hígado era metástasis, sí, sí. Imágenes que no queremos ver y sobre que no queremos recibir cuando tratamos un melanoma porque realmente no tenemos un tratamiento para esto real. O sea que es muy triste recibir ese tipo de información en los pacientes tratados. Ahora bien, realizamos un esquema, lo enviamos a la radioterapeuta, diseña una placa con la radiación exacta para ese tumor. Por eso las medidas son importantísimas en este caso. Perdón, Pali, porque creo que capaz se entendió mal. Esa Sí. imagen no era de él. No, 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 no. Ah, Esa por imagen no eso era de creo que él. Pata había Es entendido eso. simplemente Sí, sí. representativa, no era de él. No, Ahora, yo entendí que ahora tenía sí. metástasis este paciente. Está bien. Menos Claro, mal. claro, claro. Menos mal. Sí, si no le digo, ya está. Bien. Yo entendí Entonces, lo mismo, por eso es un punto no, no, importante. no, no Vos, no era del paciente. vos si no le No era. dirías que lo maneje el oncólogo, creo que la mayoría El entendimos eso, oncólogo, ¿sí, no? pero no contraindicaría el tratamiento tampoco. Vale. No contraindicaría el Mm. tratamiento tampoco. Recordemos que el tratamiento para colocar con braquiterapia, la idea es evitar que siga diseminándose ese tumor o evitar que se disemine si no lo hizo. Entonces, ese es lo principal. Y bueno, obviamente preservar la vida, el órgano y la función en ese orden es lo que se le especifica muy bien al paciente para que lo entienda. Ya acá las cosas son distintas, no es solamente ver mejor. Ahora, diseña la placa, todo esto, y el paciente que había venido en septiembre del 2022, le regresamos un tratamiento con braquiterapia. Un mes después hizo todos estos estudios, todos los estudios dieron negativos y lo controlamos. ¿Cada cuánto lo seguimos a los pacientes esto? ¿Se acuerdan? Más o menos. Uno los ve al año, los ve antes. 6 meses, ¿no era? Generalmente al principio lo vemos al Ah, bien. mes para controlar las heridas. A los 3 meses lo volvemos a controlar. Recuerden que ahí puede haber cambio, inclusive como aumento del tamaño, etcétera, por un proceso inflamatorio que sufre el tumor por la radiación. Y después de eso, a los 6 meses y de ahí cada 6 meses durante los primeros 5 años. ¿Sí? Y básicamente lo seguimos con ecografía y un hepatograma. La mayoría de las metástasis se van a presentar, van a estar allí. Entonces ese es el seguimiento que vamos a ir haciendo a este paciente y es lo que hicimos con él. Pero al año que nosotros lo veníamos controlando, el paciente refiere una disminución de agudeza visual de ese ojo, que hasta ahí venía bastante bien. Cuando lo examinamos vemos que el tumor se había reducido de tamaño, ya no tenía líquido. Fíjense en la ecografía, a la imagen, podemos ver un borde más alejado de la arcada vascular, irregular en su superficie. Es heterogéneo, no tenía movimientos vasculares, un tumor que realmente estaba respondiendo positivamente a la radiación, pero le bajó la visión. Entonces, ¿qué más vemos en esta imagen? O quizás acá lo que te decía Julia hace un ratito, quizás aquí, a ver, vamos a ampliar un poquito esto. ¿Qué se puede ver? Los bordes de la papila. Exactamente.
se vio una hiperemia ahí en la papila, algunas hemorragias localizadas y los bordes difusos, realmente los bordes edematizados, tiene un edema de papila. ¿Y le pedirían algún estudio? No, le Era miraría solo. la papila a ver qué onda. A ver si tiene hipertensión endocraniana. A ver, claro. Bueno, ¿Y el otro ojo también tenía edema de No, papila o una no? RFG hay que pedirle para no, ver si no es una radiación, daño por radiación. ok. Ahí está el OCT, ¿lo ven? Pero, Perfecto. y una resonancia, ¿no? No tenía algún signo de nada. Realmente vimos esta hiperemia papilar con este edema de papila y aparte de este edema también asociado de retina y líquido subretinal Por eso, en Pali, este yo paciente. preguntaba si no tiene edema del otro ojo, porque si tuviese un No, papiledema, o sea, si fuese un papiledema, se le pediría normal. resonancia. Si veo un 10, edema solo claro, unilateral, pienso que es por retinopatía, por la radiación, capaz. Bueno, por la, no. por la radiación, perfecto, perfecto. Tal cual, el otro ojo normal, totalmente normal, ya perfecto. 6 décimas, Entonces, bastante bien, ve, con ese edema. bastante bien, bastante bien. Entonces, bueno, sí, exactamente, el diagnóstico es el correcto que ustedes dijeron, es esta neuropatía asociada a la radiación. De acuerdo a publicaciones hechas por el grupo, por Buntus, el grupo de los Shields, esta neuropatía se asocia a una pérdida visual significativa, de acuerdo a lo que ellos referían, a los 5 años, podría ser de cuenta dedos o menor, inclusive. Era más probable cuando las radiaciones eran mayores a 50 grays. El tiempo de presentación generalmente era alrededor del año y medio. No todos lo presentaban, a 5 años lo pueden presentar el 13% de los pacientes. Y la fisiopatología por lo que se produce, porque la radiación produce daño en la célula tumoral, daño en las células gliales con desmielinización, degeneración neuronal y alteración del endotelio vascular, o sea, produce una alteración en todas las células que se pueden multiplicar, como el endotelio, como las células tumorales, pero también en las células, aquí en este caso en las neuronas, también las células gliales. Y los factores de riesgo que determinaron eran cuando la radiación era mayor a 30 centigrados, cuando los tumores eran mayores a 4 milímetros, pero sobre todo cuando era cercano la ubicación a la fobia o al nervio óptico, que en nuestro caso, bueno, eso era cuestionable porque estaba más lejos. Hay que recordar que la radiación en sí, ya lo vamos a ver un poquitito, va a producir una alteración en las células tumorales, principalmente en el ADN. Va a impedir que estas se repliquen y eso va a impedir que el tumor crezca. Cada vez que intenten hacerlo, eso no va a suceder. El tumor se fibrosa y queda en ese sitio y por el mismo tamaño. Ahora, ¿realmente la historia natural de la neuropatía óptica es esta? O sea, ¿realmente el pronóstico es tan malo? En realidad, después, haciendo bien, si es con otro tipo de radiación es cierto, este grupo de Kim y de Grobudas hizo un trabajo, un seguimiento de tumores que eran prácticamente parapapilares, estaban ubicados a un diámetro de papila o en contacto con el nervio óptico o a un diámetro o a 2 diámetros papilares de la fobia. Esa radiación produjo una papilopatía en los pacientes que apareció aproximadamente después del año y de todos los pacientes tratados, 2/3 la desarrollaron, ¿sí? Pero hubo 1/3 que en su historia natural y sin recibir ningún tratamiento mejoró la agudeza visual. Es decir, que el pronóstico no es relativamente tan malo como lo planteaban en ese trabajo inicial el grupo de los Shields, ¿no? Y de hecho, un 42% de estos pacientes, que eran 93 ojos tratados, conservaba una visión útil, por lo menos. Mayor a cuenta de 2 consideraban como visión útil. Y aquí hay un caso, esto que estamos viendo acá, es el paciente con un melanoma acá parapapilar prácticamente,
le realizan el tratamiento, desarrolla la papilopatía y sin realizar nada más, esto es a los 3 años del diagnóstico de la papilopatía, la última imagen, podemos ver cómo resolvió y mejoró su agudeza visual. Así que también tenemos esa posibilidad en la historia natural de la papilopatía asociada a la radiación. Ahora, ¿qué tratamiento se propone para esto? ¿Conocen alguno? ¿Qué harían en este caso? Sabiendo esto, ¿lo esperan o se trata? A veces te dan corticoides, pero la verdad que el resultado no es muy bueno. Una vez Ah, que ya lesionó, lesionó. ok. En el caso que mostraba yo, ¿qué te parece, Fito? O sea, ¿justificaría hacer algo o por ahí controlar? El daño lo que pasa es que sigue ocurriendo a lo Ah, largo del tiempo. Entonces, exactamente. eh, De acuerdo. Pero, probablemente esto siga dañando. pero perdería mucho por intentar darle un ciclo corto de antiinflamatorio. O sea, el No, caso no. tuyo puntualmente, digo, Pablo, que tenía tanta inflamación en la papila. Yo la verdad que no, digo, bueno, sabiendo esto y sabiendo que había algo para hacer, ¿por qué sabía algo? Porque también allá por el 2009, justamente los Shields proponen un tratamiento con triamcinolona intravítrea para esta papilopatía aguda, ¿no? Y, y fue lo que yo hice. Estas imágenes que están viendo allí son en parte del tratamiento de este paciente, pero hice algo diferente. Ellos en realidad en esta primera serie presentaron 9 pacientes, hicieron una aplicación intravítrea de 0,1 mililitros de triamcinolona y 7 respondieron muy bien anatómicamente, incluso funcionalmente. Y se mantuvo esto durante prácticamente un año. Así que digo, bueno, intentemos. Desde entonces se preconiza este tratamiento por lo menos para esta fase aguda. Yo lo que hice fue, ahí estaba nuestra paciente, en un momento yo quería porque tenemos 2 tipos de triamcinolona nosotros que podemos usar. Una que no la podemos usar de forma intravítrea, ustedes que son los subeitólogos, Agus, y otra que sí, ¿no? O sea, la forcinolona la podemos usar, pero la otra, la preparada en farmacias y todo lo demás, creo que ha habido problemas por su uso intravítrea, ¿no? Como reacciones inflamatorias. ¿No? Hizo un poco de TAS. Sí, al principio la usábamos igual, pero después la dejamos usar por los Claro, TAS. Así que sí, la forcinolona es la que usamos. la que usan intravítrea. Bueno, Un acá, montón, ¿eh? Las de Colón, las de Magíster, todas las preparadas tenían, no sé, esa, uno de cada 5 tenías un hipopión. Se te fruncían las claro. ideas. Bu- Exacto. Entonces, yo cuando fui a buscar, no tenía forcinolona. Entonces digo, le tengo que poner la otra, pero no se le pone intravítrea. Entonces Dios. le coloqué subtenoniana, ¿sí? No sé si fue un gol o algo así, alguien gritó algo ahí. Le coloqué la triamcinolona subtenoniana y cuando la describen para el tratamiento del edema macular, por ejemplo, asociado a radiación, la describen colocándola temporal inferior. Y generalmente yo seguí más que nada, cada vez que lo hago, sigo la técnica de Nozick, que es la que tantas veces te vi, Emilio, corriendo paralelo al globo, debajo de subtenon, localizarse bien y bien posterior, inyectarle. Y eso fue lo que hice en este caso, ¿no? Le coloqué la triamcinolona y la respuesta, la verdad, que fue bastante buena, bastante buena. Pero bien que a pesar de eso quedó con una tracción vitreomacular después. Es una cosa que uno no puede creer. La visión era muy buena, la tracción no era tan significativa tampoco. Siguió viniendo a los controles, obviamente. Esto fue en septiembre cuando vino el 2023, después la inyección de la triamcinolona, y fíjense, esto es en noviembre, eh, se soltó la tracción vitreomacular que tenía y recuperó su perfil la retina.
Y el aspecto del nervio óptico es este que ven aquí. La verdad que mejoró de una manera espectacular. Puede ser que sea suerte. Ahora bien, lo volví a ver en enero de este año. Este era el aspecto del tumor. Fíjense el OCT, el perfil que tiene. La visión era de 8 décimas, no mejora más que eso. Y el tumor, veíamos signos de la radiación. Fíjense, acá se lo voy a ampliar para que lo veamos bien a esto. Fíjense esa atrofia del epitelio pigmentario que tiene alrededor, ¿la pueden ver ahí? Se ve bien. Todo alrededor del tumor. Y acá podemos ver, además de estos exudados que pueden aparecer después de la radiación, la papila con un muy buen aspecto. La verdad que el tratamiento fue bastante bueno, estuvo bastante bien. Ahora bien, brevemente vamos a decir que esto es producto del efecto de la radiación de la braquiterapia, y ahí vamos a tener dos tipos diferentes. Unos son los directos, que actúan en el tejido sano, y otros son los indirectos, que van a producir lo que llamamos, o lo que son secundarios a la necrosis tumoral. En el tejido sano, o sea, ese margen de seguridad que nosotros necesitamos, que es de 2 milímetros por fuera del tumor, puede generar radiación a esos tejidos, como ser el cristalino, producir una catarata, que de tratarlo se trata con una FACO, como siempre lo hacemos, una técnica habitual, nada raro. La retinopatía, por obstrucción vascular, ¿no? La neuropatía, el edema macular, la maculopatía asociada, el desprendimiento de retina exudativo, a veces puede haber una respuesta excesiva y una gran exudación luego de la colocación de la placa, y la retinopatía proliferativa, cuando el estadio principal de la retinopatía no es tratado o tiene una isquemia importante, va a evolucionar como si fuese una retinopatía diabética hacia una fase proliferativa. Y los indirectos son los signos secundarios a necrosis tumoral, que ya vemos otras características. Ya hay exudación lipídica peritumoral, puede haber un desprendimiento de retina con exudación lipídica importante, y pueden presentar incluso rubiosis de iris en un estadio terminal. Esto está descrito en varios trabajos, ¿sí? Es sumamente importante darle la atención debida al seguimiento de los pacientes, y sobre todo a los signos que nosotros tenemos que ver cuando se realiza un tratamiento de este tipo, radiante con una placa. Miren este caso, si no. En octubre del 2024 me llega una paciente de 50 años y me la deriva un colega y me dice, bueno, yo veo algo raro acá en esta lesión. ¿Ustedes ven algo raro ahí? Él veía eso. Decía, hay un sangrado que tiene la lesión, pero ¿ven algo más? En Como las alteración lesiones, de sí. pigmento, ¿no? Sí, Como que el tiene, centro. Exacto. Fíjense que en esta zona hay algo distinto ahí. Y fíjense que si hacemos una ecografía, hay algo que está empezando a avanzar acá, ¿no? Esta lesión tenía 7 milímetros en este momento, y él decía, bueno, que tenía esa hemorragia por allí, que tenía miedo que esté haciendo una retinopatía, era uno de los comentarios que me hacía. Y utilizando las imágenes que nosotros tenemos a mano, que es de California, por suerte, vamos a ver algunos detalles que son interesantes. A mí me gusta mucho jugar con el foco, ¿no? A veces lo traigo hacia adelante y a veces lo llevo hacia atrás y puedo ver mejor los vasos coroides. Acá estoy en retina, fíjense, ¿eh? Y fíjense cómo acá hay signos de radiación, esa atrofia del epitelio pigmentario, y acá no. Si nosotros pasamos a la otra imagen, vamos un poquito hacia coroides, y fíjense cómo hay una esclerosis de los vasos coroides todo alrededor, pero acá no. Es decir, ¿qué debemos inferir de aquí?
Le que pusieron cuando mala. se colocó Bueno. esa placa, no se la colocó bien. Ese tratamiento lo había realizado en enero y hasta octubre no la habían vuelto a ver a la paciente. Y quien la seguía, que era en otro país, no era oncólogo, no hacía la parte de oncología ocular y además hacía retina nada más y la vio creo que una vez, pero sin ecografía, no teníamos elementos. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver una cosa, vamos a verte en un mes, si esto cambia te tratamos. Bueno, la paciente volvió al mes, fue a verlo al otro médico. El otro médico le dijo, bueno, parece que está igual, se volvió a su país y la paciente vuelve después recién a verme en marzo y estaba así. O sea, esto es una recurrencia de la enfermedad o es una persistencia de la enfermedad. El tumor no fue irradiado en forma correcta, entonces creció hacia donde no recibió radiación, o sea que persistió, siguió creciendo. De hecho, ahí está la protrusión que tenemos acá enorme, pasó a tener 11 milímetros y de posiblemente colocarse otra placa, que podría haber sido una opción de tratamiento en su momento, ahora iba a la enucleación. Ya tenía más de 10 milímetros. Cuando vi esta imagen me acordé de un paciente que nosotros tratamos. Este era un paciente que nosotros vimos, 7 décimas de visión. Fíjense el pigmento naranja, todas las características que tiene. Esa era la altura. La base llegaba a 7 u 8. No era muy grande, pero estaba en una localización posterior. Y estos tumores realmente son los que son más desafiantes para el tratamiento. Nosotros, a mí, se me ocurrió hace un tiempo, estaba revisando eso. Arturo, creo que fue por el 2018, cuando vimos este paciente, pero habíamos hecho otro antes. Utilizamos la técnica de visualización indirecta y digo, ¿por qué no usamos esto en lugar del Skepens? Y colocamos la placa y hacemos una indentación bajo esa visualización. Y aquí van a ver cómo ahí está colocada la placa y podemos verificar cómo está. Fíjense los bordes, voy chequeando y vamos viendo que está bien colocado y tenemos un margen de seguridad. Recordemos que esta placa era de 14, vendría a ser. Así que es una forma de corroborar esto. Y otra es por la ecografía intraoperatoria. Siempre nosotros hacemos una ecografía intraoperatoria. En este trabajo, que se describen 117 ojos que se controlaron, en un tercio prácticamente los 2 tercios estuvieron bien colocadas las placas, pero en un tercio se vio que las placas no estaban bien centradas. Estaban o 1 milímetro o dentro de 1 milímetro, 3 milímetros desplazadas, no era correcto, y la pudieron recolocar en el momento correctamente, que a veces nosotros también lo hacemos. O sea que es sumamente importante eso para el correcto posicionamiento de la placa. Por eso no es solamente decir pongo una placa, sino saber cómo se hace para obtener un resultado bueno. Este es el caso de Y este ahí paciente, para poner volvió una acá en placa ahí, abril de este año. tienen que desinsertar los rectos. No necesariamente, porque son placas pequeñitas, son chiquitas. De 14 milímetros pasa entre los 2 rectos hacia atrás, sin problema. Esto es un decir. Sin problema, es un Son decir. menos enormes. Sí, lo que sí es fijarla y dar el punto para que quede en su lugar es bastante complejo por la ubicación que tiene. Eso sin duda. Y es ahí donde se descentra, donde se moviliza, donde hay que tener cuidado. Por eso estos sistemas nos ayudan a nosotros a colocarlas correctamente esas placas. Y lo que acá vemos, el tratamiento ha sido realmente efectivo. ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Y por qué es tan importante el tratamiento correcto de estos pacientes a diferencia de lo que vimos acá, que era esto? Por este motivo. A medida que el tumor sigue creciendo, el riesgo de metástasis es cada vez mayor. Esta paciente que tenía en su momento 7, si tomamos por milímetro, por un 5% de chance de metástasis, fíjense cómo al llegar a 11, acá prácticamente pasaba el 50% de riesgo de metástasis que había desarrollado esta paciente por no tener un correcto tratamiento. Tenía 50 años cuando la vimos nosotros, o tiene,
perdón, y posiblemente a 10 años ese tumor mediano, que pasó a ser un grande, ya tenía efectivamente, como dice este trabajo, un 50% de riesgo de metástasis que no lo tenía previamente, y ni qué hablar cuando fue tratada primero. Así que el correcto tratamiento de estos pacientes es importante, el correcto diagnóstico, el correcto tratamiento y el correcto seguimiento de estos pacientes es fundamental. Acá, como decimos siempre, cambiamos el chip, pensamos en la vida principalmente, luego en la visión, y luego en el órgano y luego en la visión. Pero lo más importante es saber hacer las cosas correctamente, porque un error mínimo, miren, meses, cómo las cosas pueden cambiar y el riesgo de vida corre el paciente cada vez mayor. Bueno, muchísimas gracias por todo, por escuchar. Gracias, Doc. Nada, por favor. Adelante, Agus. A ver si para compartir. Ahí va. Dame un segundín. Voy a presentar dos casos que, bueno, nosotros somos un Ateneo interno chiquitito los miércoles y ya lo vieron, así que perdón para que los que lo vieron. No estoy pudiendo. Ay, Dios. Estoy como principio de la pandemia, no puedo encontrar el. A ver. Botón verde. Cada 5 años Botón pasa. verde en el centro. Ya sé, pero me cambió la configuración acá a ver, para. ¿Sí lo Debe puedo estar mostrar? cortado. Computer, Ahí está, link de computer. ahí está. Ahí lo logré. El caño que es Ahora eso. sí. Ya estoy. Me cambió algo de la configuración de la computadora y no lo encontraba. Ahí va. Bueno. Bueno, les voy a presentar primero este primer caso. Es un hombre de 56 años, para los que lo saben, no spoileen. Viene diciendo que el domingo notó que veía mal con el ojo izquierdo, que el lunes estaba peor. En una guardia le dijeron que tenía conjuntivitis. Después fue a otro consultorio, le dijeron que tenía queratitis. Y él insistía que tenía mucho dolor, le pidió que le tomen la presión de ese ojo izquierdo, que tenía 36, el ojo derecho estaba normal. Y el jueves de esa misma semana fue a otro oftalmólogo que le dijo que tenía una uveitis y lo deriva. ¿Sí? Ya cuando viene la consulta, el paciente no tomaba ninguna medicación, totalmente sano. Cuando viene la consulta venía por la presión de 36, con acetazolamida oral, con dorzolamida timolol cada 8 horas, más que nada para bajar la presión. Y venía con 500 millones de estudios, campos visuales, capa de fibras, eh, OCT de la mácula, tenía también los ángulos medidos, eh, pero creo que nadie le había mirado bien el ojo. Veía con una visión de 10 décimas del ojo derecho, que era el que él sentía normal, y 3 décimas del ojo izquierdo, que era el que le bajaba le bajaba la visión, con todo lo que tenía de medicación hipotensora, tanto oral como tópica, la presión estaba en 12, la biomicroscopía del derecho normal, y en el izquierdo se veían los precipitados queráticos estrellados, tenía 3 cruces de Tyndall, no tenía sinequias. Así que bueno, una uveitis hipertensiva con precipitados queráticos estrellados. Ahí se pueden ver un poquito mejor, un poquito de edema corneal porque la presión estaba alta. No, ese día estaba la presión normal, perdón. O sea que eran solamente los precipitados. Ojo derecho normal y este es el ojo izquierdo. Así que no sé qué les parece que puede ser una uveitis hipertensiva unilateral con lesiones blanquecinas en periferia, con alteración, con un poquito de vasculitis asociada. Bueno, Herpes. ¿Tenía un caso bancos de nieve? sin bancos de nieve. Herpes. Acá les muestro más fotos. Acá es la parte, todo esto es en retina, lesiones de retinitis en Parece 3 una cuadrantes. conjuntivitis. Hay que darle Tobradex. Bueno, ahí puse. O sea, esto es la necrosis retinal aguda, que sería lo que sería este paciente, lo que tiene. El criterio es diagnóstico, o sea, la verdad que las lesiones entre 60 una retinitis que después confluye, una uveitis hipertensiva,
En este caso es unilateral, pero puede ser bilateral. Esto es, da la impresión diagnóstica de una necrosis retinal aguda. Pará, En estos casos, generalmente es unilateral, ¿no? no, puede ser bilateral, depende en qué momento lo agarres. O sea, pero muchas veces lo encontrás en un ojo y después aparece en el otro, porque es una enfermedad bastante sistémica. Eh, o sea, en el sentido de que pasa de un ojo al otro, puede estar en ambos ojos, puede estar en uno. No es que sea unilateral, no es un criterio diagnóstico, pero sí las lesiones clásicas. Y lo vemos bastante que a veces empieza en un ojo y a los años empieza en el otro, o a los pocos meses, o sea que no hay que pensar que es de un solo ojo. Pero bueno, en este caso sí era totalmente unilateral, el otro ojo era totalmente sano. Lo que a veces nos ayuda cuando son lesiones unilaterales en pensar en una infección, eso sí. En ese caso uno pensaría más, bueno, ¿qué tiene este paciente, no? Bueno, entonces tenemos dos opciones de tratamiento para la necrosis retinal aguda. Uno es internarlo y pasarle el aciclovir endovenoso. La otra opción es dárselo vía oral. Los dos mostraron misma eficacia y efectividad y muy seguro. Así que a este paciente que quería seguir trabajando, le di la opción de hacerlo de forma oral. También le puse un prednefrin cada 2 horas por la inflamación de la cámara anterior y le suspendí directamente el diálogo y los hipotensores porque sabemos que en estos casos la presión alta, la uveitis, la hipertensión que se asocia a la uveitis tiene que ver con la trabeculitis que tiene y no con que sea una causa de otra causa de glaucoma. Entonces, lo que hay que hacer es desinflamar el ojo. Audus, Empecé la con, dosis esa es mayor todavía que la que se usa para zóster, ¿no? ¿No es 1 gramo cada 8 zóster? Pero eso estás hablando vos, o sea, en realidad cuando es necrosis retinal aguda, lo más frecuente es que sea zóster, puede ser zóster o simplex. El tratamiento es lo mismo. No diferenciamos entre esos zóster o simplex en tratamiento de necrosis retinal aguda. Está, pero, El zóster por ahí me de equivoco, piel, pero ¿no es 1 gramo de de, varaciclovir cada 8 en zóster? eso en el de piel, Sí, en el zóster de piel, pero esto es diferente, ¿eh? Necesita concentraciones más altas. está. O sea, esto es lo que está demostrado en los estudios de biodisponibilidad. No los puse acá, que es parecido al tratamiento cuando uno lo interna al paciente y le pasa vía sistémico el aciclovir. Se demostró que los 2 gramos de valaciclovir cada 8 es lo que mantiene la misma concentración en sangre que el tratamiento intravenoso, que es diferente al tratamiento que le hace al herpes zóster de piel. Es otra cosa. Entonces, bueno, suspendí el tratamiento. A los 4 días seguía viendo 3 décimas, la visión no había mejorado, las lesiones estaban confluyendo. Y en este caso, lo que se suele hacer para hacer también un tratamiento local y para ayudar al tratamiento sistémico que uno le está dando al paciente, es hacer el tratamiento local. Que tanto para cuando uno lo interna y le pasa vía sistémica como cuando lo están tomando el tratamiento vía oral, es importante ver cómo está evolucionando y hacer el tratamiento local con, idealmente, el Foscarnet, porque es lo más fácil es muy cara la bolsa, pero es lo más fácil de inyectar porque no lo tenés que diluir, ya viene diluido directamente como está en la bolsa, uno lo inyecta. El paciente estaban confluyendo las lesiones, pero parecían más traslúcidas, con lo cual nos habla de que empieza a necrosarse esa retina, empieza a curarse. Ahí vemos como, aunque parecen las lesiones más grandes, está necrosándose, lo que hizo acá es un DPB, por eso se ve también más pigmento. Sigo igual con las inyecciones, la visión empeoró a los 10 días, pero empeoró por este DPB que tiene el paciente. Lo que no les dije es que empezaba el tratamiento, que acá a los 4 días ya empecé, además del tratamiento vía oral, el tratamiento de las inyecciones, las gotas de prednefrin forte, también con corticoide vía oral, ¿sí? Porque tiene un componente inflamatorio aparte del componente infeccioso. ¿La inyección cada Bueno, cuánto? entonces, ¿Semanal? ¿El Foscarnet? ¿cómo? El Foscarnet cada semana, o sea, está indicado, en los papers está puesto 2 veces por semana. Yo se lo hice 1 vez por semana, se lo hice en el día 4, en el día 10, y después, ahora les voy a mostrar, ya no se lo hice más, porque acá en el día 16 seguía viendo mal, el paciente empezó con 4 décimas, después bajó a 3, después bajó a 2, pero más allá de que la visión venía bajando, yo entendía que la visión mala tenía que ver con
el desprendimiento del vitrio y toda la inflamación que tiene ahí ese vitrio que se ve muy feo, pero las lesiones, si ven, empiezan a confluir, empiezan a tener esos islotes blanquecinos, o sea, da la sensación de que a pesar de que confluyeron las lesiones, está mejor. Así Bueno, que, Agus, está bueno esto que sí, aclares que a pesar de que haya más inflamación, no es que está empeorando el cuadro, sino que lo que marca el empeoramiento del cuadro es la retinitis y no la inflamación en el vitrio. Porque muchas claro. veces te dicen que están empeorando o que no responde, y en realidad lo que está marcando ahí, está respondiendo es la necrosis. Perfecto, gracias, Seba, sí, tal cual. O sea, da susto, porque además es un paciente, es una enfermedad que tiene bastante mal pronóstico, te asusta ver que está bajando la visión, pero lo importante son dos cosas. Uno, que el tratamiento tiene que ser dirigido en la clínica, porque antes se decía 14 días internado, el paciente le pasaba a ciclovir y alta, listo. Pero lo importante es el tratamiento dirigirlo en qué está pasando en ese ojo, si hay que seguir inyectando o no, según si están más activas las lesiones, si se ven nuevas lesiones, si no vemos que está progresando positivamente. En este caso, el paciente va bajando la visión, me asusta porque vos ves que va bajando la visión, pero tiene una causa, que es lo que decía Sebas, el vitrio está inflamado, hizo un DPB, pero cuando yo miro las lesiones periféricas, sí veo que estaría curando, así que lo importante es ver cómo sigue esa retinitis. Entonces yo le sigo bajando el corticoide, ya le estoy tratando de sacar el prendefrin, porque la verdad que la presión hace un montón que está normalizada y ya no tiene nada de inflamación en la cámara anterior. Y sí que sigue con el tratamiento de inducción, que le decimos a esto, que es el valaciclovir 2 gramos cada 8, que lo que sí hay que hacer, que es importante, es pedirle estudio de sangre para monitorizar el riñón. Yo le monitoricé el riñón igual para ver cómo estaba y les pedí hemograma, porque obviamente que puede ser tóxico, sobre todo en el riñón, así que es un tratamiento 2 gramos cada 8, es bastante fuerte. Eso sí es cierto, pero bueno, hay que curarlo. Y le das la posibilidad al paciente de que esté en su casa y que no esté internado. Al 21 día de tratamiento, ya ve 3 décimas, yo ya estoy más contenta, la verdad que está casi curado, sí, con ese DPB horrible, pero se ve muy bien. Entonces ya le saqué el prendefrin, le seguí bajando el corticoide y sigue con el tratamiento de inducción. A los 28 días, ya viendo 5 décimas, a pesar de que sigue ese vitrio bastante feo, yo considero que está curado. O sea, me llevó 4 semanas que se curen las lesiones, estar segura como para animarme a bajarle la dosis de carga al paciente, de inducción, y paso a empezar lo que sería a buscar el mantenimiento de este paciente. Primero lo bajo a 1 gramo cada 8 y después lo dejo en 1 gramo, o sea, lo fui bajando a dejarlo en 1 gramo por día, ¿sí? Le hice 3 meses de mantenimiento con 1 gramo por día y así estaba los 3 meses de mantenimiento. Las lesiones curadas, si uno mira, obviamente que quedan las cicatrices, pero el paciente estaba ya curado. O sea, obviamente es muy clínico, pero bueno, así sería idealmente como nos gustaría que continúe un paciente, o sea, lo ideal en un paciente con necrosis retinal aguda es encontrarlo tempranamente para poder curarlo. Antes se hablaba de que estos pacientes tenían un 50% de desprendimiento de retina, pero yo creo que es porque tardamos tanto en diagnosticarlo, tardábamos tanto en llegar a internarlo y demás, que son pacientes que llegan con mal pronóstico si uno tarda. Es una enfermedad rápida. O sea, uno no tiene que esperar ni para medicarlo, ni para tratarlo si sospecha una necrosis retinal aguda, porque son pacientes que si uno tarda andan muy mal. Entonces, a ¿Cuánto, los 3 meses, perdón, en referencia a eso que decís, ¿cuándo considerás hacerle láser? Viste que algunos, si la superficie retinal afectada es pequeña porque recibió tratamiento pronto, es una cosa, pero a veces se pensaba en hacer un láser preventivo para evitar esos DRs. ¿Cuándo lo considerarías, si lo consideras en algún caso? yo la verdad que hicimos una revisión sobre el láser, si sí o si no, es muy controversial. La verdad que ningún paper demostró que el láser, o sea, ningún paper demostró
mayor beneficio del láser que sin láser. Yo particularmente no soy muy amiga de hacer láser. Emilio, por ejemplo, sí le gusta hacer láser. Ahí tenemos como diferentes opiniones. Después, no sé si Emilio querés comentar algo al respecto de cuándo vos le haces láser. Yo a este Láser paciente no le subumbral. hice láser. El láser No, subumbral de Emilio. No, el no, láser láser subumbral, subumbral, sí. sí, láser subumbral, sí. En realidad, cuando se ve bien y vos querés prevenir un desprendimiento de retina, le puede ser láser. Obviamente, los casos más difíciles son los que no se ven bien y son los que por ahí se van a desprender. Y como no se ve bien, tenés el vitrio turbio. Es bastante controvertido. La verdad que cuando se ve es fácil hacerlo, por ahí le hago, pero no le hago en todos. Cuando se puede En nomás. este caso, ¿le hubieses hecho láser vos, Emilio? Y se ve bien en este caso. Es una forma más de prevenir, porque toda esa retina está atrófica. Nadie sabe, hay trabajos donde te dicen o sea, es controvertido, sin duda. Hay trabajos que te dicen que te reduce el índice de desprendimiento de retina, pero también eso depende de cuántas áreas de retina tengas afectadas. O sea, hay muchas variables que tampoco es una enfermedad tan frecuente como para hacer un estudio doble ciego, entonces es difícil. Pero cuando se puede y no es complicado, prefiero hacerle, es una cosa más pues cuando se desprende, normalmente es mucho más complicado. Agus, una pregunta. Gracias. Emilio, ¿puede haber favorecido ese DPB que tuvo en que también esto esté más estable en cuanto al riesgo de desprendimiento sea menor o está solamente asociado a la necrosis? No, vos cuando ves que ya te desprendió el vitrio, decís, guau, me quedo tranquilo porque se desprendió el Claro, vitrio y no se desprendió la retina, listo, ya no hay más tracción. Así que eso está bueno. Es lindo ver que se claro, desprenda y que no Claro, se desprenda la retina. claro, tal cual. Yo exactamente. otros 3 casos que tuve también se desprendió el vitrio, así que eso, y también tampoco les hice láser y vienen bien por ahora. O sea que es También, verdad que el hecho de que se desprenda el vitrio te ayuda a bajar un poco la sensación de, bueno, va a tener más tracciones vitrio-retinales, ese vitrio por ahí está, también tiene un componente inflamatorio que puede ayudarte a desprender. Y Claro. el láser sería para prevenir un DR y no para tratar la retinitis, ¿no? Claro, no para tratar la retinitis, sino para prevenir un DR, no es que la lesión está curada. Porque es una retina atrófica, la zona, la retina que te queda alterada, no te queda normal, también la zona tiene, donde tuvo retinitis. Agus, también tiene que ver la cantidad de área de retina comprometida, si va a tener más Sí, chance de hacer un DR o no. en este caso fueron casi 2/3, o sea, perdón, estoy mal con las cuentas, 3/4 de retina, o por ahí sí, un poquito menos. Sobre todo la parte más temporal fue donde estuvo más afectado, pero tenía inferior y superior también cuando empezó, que se curó primero. Sigo con el Agustina. caso. Sí, Perdón. Mira, no, es que me quedé mirando en la foto que pusiste, pues es difícil ver la foto, pero en la foto que pusiste cuando tiene 2 décimas, no sé si es la sí. imagen de la foto, ¿la mácula no tiene algo como un edema? ¿No hiciste un OCT para pensar que la disminución de visión es por algún edema? ¿Ves esa imagen ahí No, en el tenía, centro? no, esa imagen naranjita que ves es Sí, a veces el California da una imagen que no bien, es real. A ver, no sé bien. si en otro, ves que también se ve acá arriba, o sea, ese Bien, naranjita a veces aparece, no, además después recuperó 10 décimas y la mácula estaba impecable, le hice un OCT después y estaba está impecable. bien. Pero bueno, sí, puede ser. Bueno, ahí voy a hablar. Hay varias cosas controversiales con respecto a la necrosis retinal aguda, porque la otra que siempre es muy controversial es si se suspende o no el valaciclovir. Los americanos no le suspenden nunca, le tienen pánico a la recidiva de la medicación, de la enfermedad. Yo se lo suspendí a los 3 meses, que nunca se sabe si se suspende a los 3 meses, a los 6 meses. Es una enfermedad tan poco frecuente que hay muchas cosas que no sabemos. Eh, entonces se lo suspendí. Y este caso lo había presentado así, como lo presenté hasta ahora, en el Congreso de Argentino, ¿no? Entonces dije, lo suspendo, y varios de los subeitólogos ahí me dice, ya nos vas a traer la recidiva de la enfermedad, porque si lo suspendiste la medicación, seguramente va a recidivar. Y a las 11 semanas tiemblo cuando veo este mensaje en mi WhatsApp donde el paciente me dice, veo peor. Y digo, bueno, capaz que recibió la retinitis, volvimos a empezar. Llega el paciente y estaba viendo peor, estaba viendo 4 décimas, le veía unos precipitados queráticos finos en el ojo izquierdo y mirando la retina, yo le veía bastante cicatrizada,
tenía más vitreitis, no sé si pueden ver que está como más, el vitrio más turbio. Acá le veía una lesión que me empezaba a dudar si no estaba activa o si estaba activo o no estaba activo. Entonces, igual también cuando le miraba la mácula lo veía un poco raro. Entonces le pedí un OCT. Ahí ven, o sea, se ve diferente, pero bueno, es un poco, yo decía, esto es actividad, esto es la necrosis, tenía más vitreitis, tenía unos pequeños precipitados queráticos adelante, mirándolo con muchas ganas. Y le pido un OCT y además tiene un edema macular. Entonces, ¿qué hago? Pongo Valtrex 2 gramos cada 8, que ahí Emilio me dijo, sos una cagona, porque este paciente no está Obvio, porque no está seguramente, recidivada la retinitis. porque no está recidivada, pero bueno, Agus, ya venía, decirle lo mismo con ya el ve, láser, Agus. claro, vos, cagón que le haces el Agus, láser. a tu Yo llevo favor. láser por otro motivo, para prevenir un desprendimiento. Acá le das Valtrex para que, No, porque ya vos sé, lo estás sé. insegura. No, y hay algo que Siempre, Exactamente. siempre Agus, Esto manejando fue, también la indirecta, Emilio, ¿eh? pero Agus, tenía razón, Emilio, tengo que decir que tenía razón, Emilio. Era de cagona, Como siempre. le puse un corticoide tópico y también un poco de cagona porque cuando uno lee los papers, cuando uno le pone corticoide, siempre te dicen que los cubras, ¿no? Entonces eso también es un poco exagerado a veces. Pero bueno, le puse Tolf 4 veces por día, le puse Natax, le puse un Valtrex para cubrir si era que se estaba reactivando. Y a las 2 semanas vuelve el paciente, ya dice, me siento mejor, estaba viendo 7 décimas, seguía sin inflamación, el fondo de ojo, el vitrio estaba más limpio, de vuelta estaba molestando el DPB, pero el vitrio estaba más limpio. La verdad es que no estaba activando nada, era solamente mi pánico de que se esté reactivando, porque tanto me habían agitado los otros subetólogos de que al sacarle el mantenimiento y sacarle todo se iba a reactivar, que uno que está sensible con estos casos sobre todo, ¿no? Pero la verdad Agus, que esa imagen que veía ¿cu- era una cicatriz. te Sí. paso una ¿cuánto tiempo? pregunta? ¿Y la vitreitis y el Tyndall y todo eso, de dónde salió? Bueno, ahora va eso, porque es algo que suele pasar en la necrosis retinal aguda, una vez que empieza a curar por alguna razón que no sabemos bien, a veces aparece de vuelta un poco de vitreitis, aparece este edema macular, que ahora les cuento un poquito más. Bueno, a las 2 semanas de Tolfinatax, que le puse el Natax 2 veces por día y el Tolf 4, ya el edema había bajado, el paciente veía mejor, entonces me animé a dejarle. Igual le dejé el Valtrex de mantenimiento de vuelta, le bajé el Tolfa 3 veces por día, el Nataxa 2, y bueno, y todavía tengo que ver cómo evoluciona. Pero acá viene otro punto importante de la necrosis retinal aguda, o sea, tenemos varios puntos importantes. Saber diagnosticarlo temprano, tratamiento vía oral o vía sistémico, el tratamiento local, o sea, la inyección de Foscarnet o Valganciclovir, lo que uno quiera hacer, depende cómo viene evolucionando, el tema del láser o no láser, cuándo sacar la medicación, todos estos puntos son dos cosas que no sabemos bien en la enfermedad. Y ahora viene esta otra cosa que es el edema macular secundario y necrosis retinal aguda, que es bastante común en esta enfermedad, que ya es bastante poco común, pero bueno, está reportado hasta en un 22% en los seguimientos en un estudio por Butler y hasta un 28% en otro estudio más. Y la verdad que lo vemos, o sea, cuando cura la enfermedad muchas veces vemos este edema macular secundario. Y la verdad que también yo creo que ahora que lo estamos curando más, lo vemos más, porque antes nuestro miedo era el paciente se le va a desprender la retina. Ahora el miedo es el paciente seguramente haga un edema macular secundario, necrosis retinal aguda. Yo la verdad que los pacientes que tuve con necrosis retinal aguda, tengo 3 que tuvieron el edema macular secundario, o sea, es bastante, lo veo bastante. También porque tenemos el OCT, antes no se hacía. Y bueno, ¿por qué se cree que está esta inflamación? La verdad que no se sabe por qué pasa. Eh, También se observa una inflamación vítrea progresiva cuando se resuelve la retinitis. ¿Será por la misma necrosis de la retina? ¿Será por, no sabemos por qué razón es? Sí sabemos que el edema macular cistoide está relacionado al aumento de la vitreitis. A veces se habla de las fuerzas de extracción del vitrio, que en este caso no, porque el paciente hizo SDPB. Y también se cree que la isquemia retiniana extensa que genera la retinitis que tiene el paciente da un aumento de factor de crecimiento endotelial vascular, con lo cual
una opción de tratamiento serían los antiangiogénicos. Solamente hay 2 reportes en PubMed sobre tratamiento con antiangiogénicos. Hay otros artículos, todos estos, que hablan que fueron resistentes al antiangiogénico, con lo cual le tuvieron que dar una intravítrea de dexametasona. La verdad es que casi todos los artículos hablan que además, una vez que hace el tratamiento, los pacientes andan bien, pero que muchos recidivan. Y estos son todos los artículos que encontré en PubMed respecto a cómo curar la necrosis retinal aguda, el edema macular secundario a necrosis retinal aguda. 2 de antiangiogénicos, de un paciente cada uno. 3 artículos de corticoides intravítreos, con uno de 5 pacientes, uno de 2 pacientes y otro de 4 pacientes. Y este es otro que se habla mucho, que esto lo hablaron ahora cuando fuimos al Panamericano, de ponerle interferón alfa 2A, es el único artículo que encontré. Lo que sí, en este caso de 7 pacientes, este es el grupo de Tutún de Turquía, que es un referente importante de uveitis. 3 pacientes descontinuaron la enfermedad o sea, de los 7, 3 descontinuaron el tratamiento por los efectos adversos que tiene, que son bastante importantes. Pero bueno, y la otra cosa que dice es que al sacar el interferón alfa 2A volvió el edema. Entonces, la verdad es que el edema macular cistoideo es una nueva amenaza que tenemos ahora en la necrosis retinal aguda cuando logramos que no se desprenda la retina. Tiende a ser persistente, no sabemos por qué se genera, y como no sabemos por qué se genera, tampoco sabemos cómo tratarla. Yo a este paciente por ahora lo estoy tratando con TOLF, no sé si después cómo va a seguir. Tengo otra paciente que le hice intravítreos, anduvo bien, pero después le perdí el seguimiento. Tengo otra paciente que fue resistente a los intravítreos del antiangiogénico y anduvo bien con los Urdex, pero le dejé por mucho tiempo TOLF una vez por día. Y la otro tratamiento que con Emilio habíamos hablado en su momento es probar con metotrexato intravítrea, que también sería una opción. Así Agus, que, nada, es Agus, bastante amplio el caso, muchas controversias, pero una bueno, pregunta, Agus. Porque en este paciente solamente el edema, no tenías solamente edema macular, sino también tenías uveitis anterior, ¿no? pero con el TOLF tenía una uveitis anterior mínima, tenía buscando con ganas el Tyndall y con el TOLF resolvió completamente Perfecto. la uveitis anterior ¿Por y qué? la vitreitis. Por eso, ¿por qué no pensar que es el mismo mecanismo que tratamos a las uveitis anteriores con corticoides? ¿Por qué no pensar que es el mismo mecanismo que genera el edema macular? Igual ya está Sí, tratado. seguro. Por eso, Seguramente. como primer escalón de tratamiento del edema macular, utilizar corticoides tópicos como el TOLF. Exacto, pero bueno, lo que sí sabemos por la literatura es que puedes recidivar. ¿Cómo lo mantenés? Dejamos TOLF una vez por día, o sea, es una enfermedad muy poco frecuente, el Sí. edema Sí, macular obvio. menos frecuente. Se podría pensar que Una, del mismo esquema que hacemos de las uveitis anteriores. Yo estoy pensando hacer el mismo esquema de la uveitis anterior, pero bueno, vamos a ver cómo una, sigue. Por ahora una respondió a TOLF, así duda, que una duda de ignorante. ¿En esta retinitis queda isquemia? O sea, ¿hay algún tema de isquemia después o no? queda isquemia, sí. Porque nosotros, por lo menos en lo que presentó antes Pablo, en el tema de retinopatía por radiación, igual que en el diabético, cuando yo tengo un edema que es recidivante, le hago un RFG para ver si hay isquemia. Y si hay isquemia, le hago fotocoagulación de la zona isquémica, porque si no, el edema sigue recidivando para siempre, como posibilidad. Es En una muchos casos buena, resuelve bastante bien. Mm. Es una buena opción, la verdad que no está reportado, o sea, una opción y lo que dicen es que la isquemia genera el anti-VEGF, así que como sería en la trombosis, como El VGF. sería en el, claro, el VEGF, entonces como sería también en las retinopatías diabéticas, entonces, pero no sé cuánto hay de la causa principal del edema sea la isquemia, porque también está asociado, como decía Sebas, a vitreitis y un poquito de inflamación. Entonces, Claro. ¿cuánto es por la isquemia? ¿Cuánto es por esa inflamación que queda? Que debe quedar algo de antígeno, anticuerpo dando vuelta y que queda una reacción inmune en el ojo que no tiene que ver con la activación de la de la retinitis, sino con que queda como esa inflamación que a veces nos pasa con las uveitis anteriores herpéticas, ¿no? Yo creo que es algo parecido a eso, o sea, es una inflamación
bueno, que todavía es multicausal y no entendemos muy bien. No sé, Emilio, si querés aportar algo de qué te parece que puede ser la causa o si... Yo le daría Valtrex. ¿Eh? Le daría Valtrex. Claro. El Valtrex, no, bueno, el Valtrex igual se lo saqué, o sea, acepté el error, dije no se activó la enfermedad, no fue eso, y bueno, pero bueno, obviamente que puede, si un paciente que tuvo necrosis retinal aguda le baja la visión, uno tiene que pensar o se reactivó la enfermedad o está haciendo una inflamación ya curada la enfermedad. Es recontra común igual, ¿no? Que tengan esa inflamación después que se curaron, uveitis anterior, el edema macular. Y me acuerdo el caso más resistente, resolvió con triamcinolona más metotrexato intravítrea. La combinación. Bueno, veremos cómo continúa. Por ahora, la verdad que el TOLF respondió, creo que si responde con algo poco invasivo, voy a ir de menos a más. Pero bueno, las opciones positivas que tengo, si no llega a responder después más al TOLF, es o corticoide intravítrea, metotrexato intravítrea, antiangiogénicos, o si no, probar, bueno, con interferón alfa 2, que sería una última opción. Así que bueno, perdón, me pasé un minuto. Tenía otro casito, pero... Gran caso, Agus. Muy bien. Gracias, Excelente, Agus. Agus. Bueno, Agus. Gracias a ustedes. Muy bien. Atención por favor, Argentina, miembro de la noche en el Parque de Uruguay, 602,